Hola, buenos días. Bueno, vamos a llevar adelante la segunda clase teórica de teorías de la comunicación. En este caso vamos a trabajar algunas reflexiones en torno al objeto de estudio de la ciencia de la comunicación, o al menos algunas reflexiones en torno a cuáles son los límites de la ciencia de la comunicación y cómo delimitar también el objeto de estudio, es decir, aquello que la ciencia de la comunicación estudia, o al menos aquello que vamos a estudiar a lo largo de esta asignatura. En la clase anterior lo que habíamos podido revisar eran algunas dificultades que nos encontrábamos al momento de definir la comunicación como concepto. ¿Sí? Había ciertas dificultades, la polisemia, la ambigüedad del término, la multidimensionalidad, que eran tres aspectos complejos que no nos permitían establecer una definición o acordar en una definición concreta en torno a qué denominamos comunicación como fenómeno en esta sociedad. También esa dificultad eh, se transfiere a la ciencia o a quienes hacen un trabajo teórico, científico en torno a la comunicación, aquellos que producen saber en torno a la comunicación, también aparece esa dificultad. Entonces, esto quiere decir que se adoptan diversas perspectivas, diversos enfoques de análisis en torno a los múltiples fenómenos que se designan bajo el nombre de comunicación. A partir de esto, de que aparecen múltiples fenómenos a los cuales se los denomina comunicación, es que para acotar un poco esa gran cantidad de fenómenos, lo que intentamos hacer es delimitar el objeto de estudio, focalizar en algunas reflexiones que se toman ese trabajo, de definir una ciencia de la comunicación, una comunicología, que tenga un objeto o un conjunto de fenómenos más acotados para estudiar. Bueno, en ese sentido vamos a ver algunas diapositivas y después vamos a ver las consignas a partir de las cuales vamos a trabajar. Después van a trabajar ustedes con el texto de Marta Rizzo, que es el texto que corresponde al texto número 2 de la cartilla, y vamos a ver también un video que es una especie de informe elaborado por alumnos de carreras de comunicación de México, que me pareció muy interesante y a lo mejor puede darnos otra dimensión en torno a cuáles son los problemas de la ciencia de la comunicación y cómo define su objeto de estudio. Bueno, entonces vamos con la clase. Bueno, en la clase anterior lo que habíamos podido ver era todas las dificultades que encontramos para definir qué es la comunicación, ¿no? La diversidad de fenómenos a partir de los cuales se definía una palabra como la comunicación. Es decir, veíamos que la comunicación era poner en común, venía del latín comunicare, poner en común, comulgar, pero también se hace referencia a la comunicación como transmisión de información, y también dentro de las neurociencias, por ejemplo, la comunicación entre neuronas. Hay un fenómeno ahí comunicacional que también está presente, o en la arquitectura, un ambiente comunica con otro, una puerta comunica dos ambientes, es decir, la comunicación hace referencia a distintos fenómenos en diferentes disciplinas o ciencias. Y eso es una dificultad que no solamente nos aborda en nuestra vida cotidiana, sino que también es una dificultad para la ciencia, ¿no? Para quienes producen ciencia. Muchos autores dentro del campo de la comunicación plantean que hay una cierta imposibilidad de construir una ciencia o una teoría general de la comunicación, y la consideran más como una disciplina que está en un proceso de construcción a causa básicamente de la movilidad y la vaguedad de lo que se supone podría ser el objeto de estudio de la comunicación.
Para la autora que tenemos en el apunte, que es Marta Rizzo, ella plantea que es necesario, para que se constituya la ciencia de la comunicación, es que se empiece a encontrar un campo propio de reflexión que no tenga que recurrir a explicaciones de otras ciencias. Al ser una disciplina en construcción, lo que sucede con la comunicación es que toma elementos de otras ciencias para poder explicar algún conjunto de fenómenos que define como propiamente comunicacionales. ¿Cuáles son esas ciencias a las que ha recurrido la comunicación, que se ha recurrido para explicar fenómenos de comunicación? Y bueno, básicamente ha sido la sociología en gran parte, ¿no? La psicología también, la psicología social, y en algún momento, y en la actualidad también, por ejemplo, las cibernéticas o las ciencias computacionales o las ciencias matemáticas. Eso, digamos, esta diversidad de enfoques también contribuye a dificultar el proceso para constituir un objeto propio y una metodología propia de la comunicación. De todos modos, no quiere decir que no se estudien los fenómenos, sí se lo hace, pero aquellos que tratan de construir un campo específico encuentran estas dificultades. Para algunos hay una imposibilidad entonces de fundar una ciencia de la comunicación y en su defecto deberíamos conformarnos con elaborar algunas teorías relativamente acabadas pero focalizadas en fenómenos puntuales. No vamos a indagar mucho más en esto, pero con esto les quiero decir que la comunicación tiene ciertas dificultades para definir su objeto de estudio y está en constante proceso de reflexión. Y este problema de la construcción del objeto de estudio es un problema en realidad de las ciencias sociales, ¿no? Digamos, tenemos la comunicación, digamos, la construcción del objeto de estudio en las ciencias sociales es una tarea artesanal, ¿no? Es una tarea, el objeto de estudio hay que construirlo, hay que elaborarlo y en esa elaboración, ¿no? Se encuentran estas dificultades de las que hablábamos. Una de las dificultades surge en que la ciencia es como observar un objeto de conocimiento que es también y al mismo tiempo una práctica social y una práctica profesional. Esta es una dificultad también que va a asumir a la ciencia. Digamos, la comunicación es un fenómeno social, es una práctica social que desarrollamos en la vida cotidiana, pero también al mismo tiempo es una práctica profesional y al mismo tiempo también bajo la misma palabra se construye un objeto de conocimiento. Pierre Bourdieu, que es un sociólogo muy reconocido, en un libro que se llama El oficio del sociólogo, plantea que el objeto del conocimiento se lo conquista en una lucha contra el empirismo, es decir, contra aquello a lo cual accedemos a través de nuestros sentidos, contra el sentido común, ¿no? Y él plantea que las ciencias sociales y entendiendo la comunicación como una derivación de la ciencia social, el objeto real, en esta ciencia el objeto real debe distinguirse del objeto del conocimiento. Es decir, eso que nosotros observamos, vemos y que analizamos de nuestro sentido común, hay que distinguirlo de lo que es el objeto del conocimiento y cómo se conoce un objeto de conocimiento. El objeto real, dice Bourdieu, surge de la realidad inmediata, ¿sí? A partir de nuestros sentidos, la vista, el olfato, el oído. En cambio, el objeto del conocimiento no aparece mediado solamente por nuestros sentidos, ¿no? Sino que aparece mediatizado por un sistema de categorías o de relaciones. Es decir, el objeto del conocimiento lo construimos a partir de conceptos, de categorías que desarrollan los científicos para poder analizar eso que puede aparecernos a simple vista. Y esto también lo va a plantear, hay otro autor interesante que a mí siempre me gusta recordar, que él habla en un libro que se llama El oficio
Taquigrafiando lo social, disculpen, el libro se llama Taquigrafiando lo social, el autor se llama Renato Ortiz, que es un brasilero, y él va a decir que todo nuestro pensamiento, desde el más simple al más complejo, opera a partir de conceptos. O sea, nosotros pensamos a través de conceptos, desde el pensamiento más simple hasta el más complejo, un pensamiento matemático sumamente abstracto, opera con conceptos. Y en la medida que tengamos los conceptos, esos conceptos refinados, vamos a poder producir pensamientos más complejos. Entonces, la ciencia, ¿no?, lo que hacemos a través de la delimitación de un objeto de estudio es mirar ciertos fenómenos de la realidad, no a través de nuestra vista, de nuestro sentido común, sino a través de conceptos y categorías o sistemas de categorías elaborados desde la ciencia. Esa es una distinción importante que nosotros vamos a tener que tener en cuenta. O sea, vamos a tener que, a través de esta asignatura que es Teorías de la Comunicación, vamos a incorporar conceptos y categorías para que podamos ver ciertos fenómenos de nuestra sociedad, cómo operan los medios de comunicación, cómo se producen ciertas relaciones entre las tecnologías de la comunicación y los seres humanos en distintas actividades de la vida social, pero no a través de nuestro sentido común, no a través de lo que puede conocer nuestra madre o algún pariente, nuestro padre, sino a través de las categorías del conocimiento elaborados por las teorías de la comunicación. Un ejemplo que yo utilizo siempre también, uno, por ejemplo, puede preguntarse, alguien que trabaja en radio, preguntarse sobre qué sabemos sobre quiénes escuchan nuestra radio, ¿no? Esa es una pregunta empírica, ¿no? Una pregunta de la vida real que nosotros podemos preguntarnos, ¿no? Si nosotros tenemos un programa de radio, algún saber sobre quién nos escucha en radio. Pero es distinto preguntarse qué es el público. Cuando nos preguntamos qué es el público, nosotros estamos pensando a través de una categoría. La categoría público es una categoría desarrollada por la ciencia de la comunicación y que delimita las características de aquellos que nos escuchan radio. Cuando nosotros hablamos de público, hacemos referencia a un tipo de escucha particular, ¿no? Es distinto pensar que quién prende la radio, quién nos escucha, si nos prestan atención o no nos prestan atención, qué tipo de escucha es. Cuando nosotros empezamos a delimitar el fenómeno que vamos a indagar, y a esa delimitación, para delimitarla utilizamos categorías particulares, por ejemplo, la categoría de público o de audiencia, lo que estamos haciendo es pensando no desde el sentido común, sino a partir de las categorías del conocimiento, ¿sí? Entonces, deja de ser un problema empírico, ¿no?, si nos preguntamos por qué es el público o por qué tipo de público escucha determinada radio. Lo que estamos haciendo es planteando un problema del conocimiento y no un problema empírico, un problema de un objeto real. Dicho esto, lo que encontramos es que, digamos, dentro de la delimitación del objeto de estudio, es que parecería que de la comunicación sabe todo el mundo. O sea, todo, qué sé yo, en un almuerzo familiar, nuestra madre, nuestra abuela, nuestro padre puede decir: no, lo que le pasa a esta familia es que tiene un problema de comunicación. Y, digamos, desde el sentido común, la comunicación puede aparecer bajo distintas significaciones. Ahora, pensemos un momento, ¿qué pasaría si la discusión sería en torno a algún medicamento particular o algún químico que forma parte de un medicamento para curar el coronavirus? No cualquier persona puede hablar. Bueno, quizás ahora sí, porque todo el mundo habla de eso, los médicos aparecen en televisión, entonces el lenguaje médico, la gente se apropia del lenguaje médico y discute de cosas de las cuales no leyó, pero que vio en los medios. Pero bueno,
hay temas, ¿no?, científicos de los cuales la gente no puede hablar, ¿no? En cambio, de la comunicación, mucha gente habla porque lo que sucede es que el lenguaje, ¿no?, de las ciencias sociales es un lenguaje muy similar al lenguaje de la ciencia. Entonces, lo importante es poder distinguir. O sea, nosotros, los que hacemos ciencia de la comunicación, la palabra comunicación tiene un sentido particular, que el sentido que tiene la comunicación para mi papá o para mi mamá, que nunca leyeron ningún libro de ninguna teoría de comunicación. Entonces, lo que tenemos que hacer es distinguir y precisar a qué vamos a llamar comunicación, a qué tipo de fenómenos vamos a definir como comunicación y cuáles son los límites de eso. Y para ello, ¿sí?, tenemos que recurrir a las teorías que han desarrollado esa reflexión en torno a los fenómenos sociales de comunicación, ¿no? Lo anterior, lo dicho anteriormente, nos lleva a formular tres distinciones básicas que dentro de la carrera de comunicación las problematizamos, ¿no? Una es la práctica cotidiana, la comunicación como práctica cotidiana, que es la que hacemos todos los seres humanos en todos los días, ¿no? Hay otra dimensión que es la comunicación como campo de conocimiento científico, ¿no?, que define un objeto de estudio, define los fenómenos, los analiza, los racionaliza. Y una tercera distinción que también forma parte de lo que estudiamos en la carrera de comunicación es la comunicación como campo profesional. Son las herramientas técnicas que utilizamos para determinados tipos o formas de comunicación, como puede ser transmitir determinada información, una campaña de publicidad, un programa de radio, un folleto para que la gente se lave las manos, etc. Son técnicas de la comunicación que se desarrollan a los efectos de producir ciertas funciones dentro de la sociedad. En el texto de Marta Rizo trabaja sobre esta distinción, pero avanza un poco más, ¿no?, sobre cuáles fueron las concepciones o las definiciones que en torno a la comunicación se han desarrollado a lo largo de la historia, ¿no? Hay una primera definición que se las dije varias veces, ¿no?, la idea de comulgar, de unir, de vincular una relación humana, ¿no?, en la cual uno comulga con otros, se vincula con otros, pone en común cosas con el otro. También en términos religiosos aparecía este significado, ¿no?, de la idea de comunión con uno mismo, ¿no?, con su espíritu. Pero bueno, esa es una definición o un alcance de la idea de comunicación. También aparecen otros sentidos en torno a la comunicación. También la comunicación ha sido entendida como interacción mediante la cual gran parte de los seres vivos se acoplan, conocen e interactúan frente al entorno, frente a otras personas, ¿no? También se ha concebido a la comunicación como el propio sistema de transmisión de mensajes o informaciones entre personas o entre... a través de medios tecnológicos, medios personalizados o medios de masas, ¿no? Que eso también comprende, ¿no?, la comunicación. Otra idea también comprende a las industrias de la información, la publicidad o la comunicación para publicidad o para instituciones, ¿no? Esto también es una dimensión más técnica, más económica de la comunicación. Pero de todas las ideas, la que se considera fundamental, ¿no?, es aquella que sostiene a la comunicación como el proceso básico de la vida en sociedad, como un mecanismo activador del diálogo, ¿no?, activador del diálogo, activador de la socialidad que nos permite construir la sociedad. La comunicación es un fenómeno básico, un proceso básico que permite constituir la sociedad, ¿no? Es un fenómeno fundacional de lo social. Sin comunicación no es posible concebir una sociedad. Y este proceso se hace posible básicamente porque los seres humanos somos seres simbólicos, es decir, que utilizamos signos para interpretarnos y para interpretar en el entorno.
esas interpretaciones las ponemos en común, las ponemos en juego. ¿Qué entiendo yo por tal cosa? O qué siento, digamos, todas esas significaciones, todos esos símbolos los ponemos en común. Las compartimos, a veces de manera consensuada y otras veces se imponen a la fuerza, tratamos de imponerlo a los otros o nos imponen significaciones mediante distintas tecnologías de la comunicación, entre las que aparecen como centrales los medios de comunicación, ¿no? Y el rol que tienen para imponer o para fijar determinados sentidos, determinadas interpretaciones acerca de la realidad. Desde este punto de vista, desde el campo académico de la comunicación, aparece, ¿no?, ya fijando algunos límites en cuanto a qué procesos o a qué fenómenos sociales va a estudiar como objeto de estudio la comunicación social. Entonces, aparece la comunicación como vínculo, como relación social, que es el fundamento de la construcción de los mundos de la vida, ¿no?, de los sentidos en cuanto a la realidad que vivimos. Y es el conjunto de asociaciones entre procesos de la experiencia que permite la construcción de mundos compartidos, ¿no?, de la sociedad, básicamente. Un autor argentino llamado Eduardo Visser señala que la comunicación puede ser considerada la manifestación concreta y objetiva de los procesos permanentes de reconstrucción de los diferentes contextos de la realidad que construimos y cultivamos en la vida cotidiana. Dicho estas definiciones, ¿no?, habiendo recuperado distintas definiciones, distintas concepciones o enfoques en torno a la comunicación, podemos empezar a ver cómo una disciplina, ¿no?, que tiene la vocación de constituirse en ciencia va a definir su objeto de estudio, ¿no? Aquí entendemos la ciencia como un cuerpo o un sistema de conceptos que nos sirve para pensar, ¿no?, para pensar los fenómenos. En ese sentido, la ciencia se distingue del sentido común, porque dijimos, el sentido común pensamos a partir de lo que vemos, ¿no?, y la ciencia piensa a través de categorías elaboradas, ¿no? Y esa ciencia define su objeto de estudio. Y el objeto de estudio de las distintas ciencias o teorías de la comunicación también ha variado en distintos momentos, ¿no? Hay como un objeto de estudio que hegemoniza o que ha hegemonizado los estudios en comunicación, que son los medios masivos de comunicación, la radio, la televisión, los diarios, etcétera, o las tecnologías nuevas, ¿no?, las modernas tecnologías. También ha habido objeto de estudio de la comunicación en articulaciones, por ejemplo, entre comunicación y educación, comunicación y política, comunicación y cultura, que ha sido comunicación y salud, por ejemplo, son articulaciones entre determinados saberes de la comunicación y otros saberes u otras disciplinas, ¿no? Y finalmente también hay como una tercera objeto de estudio de la comunicación que la comunicación ha indagado, que es la interacción humana, los fenómenos de cómo interactuamos, cómo constituimos grupos, ¿no?, cómo nos relacionamos en términos humanos. Nosotros, digamos, dentro de las teorías, de todas estas tres dimensiones de las teorías de la comunicación, el objeto que vamos a tomar como trabajo en esta asignatura es la vinculada con las teorías de la comunicación, lo que se denomina las teorías de la comunicación de masas. Es decir, las teorías de la comunicación que ponen en el centro del problema de la comunicación, ¿no?, los medios de comunicación o la función de los medios de comunicación y las tecnologías de comunicación masiva, ¿no? Y aquí las teorías de la comunicación de masas van a ayudarnos a ver justamente la relación de los medios con la sociedad, ¿no? Aquí el nivel de análisis tiene en cuenta toda la manifestación de las relaciones comunicativas en las que se integran productos fabricados, elaborados
ex profeso, o sea, productos fabricados para cumplir una función expresiva dentro de la sociedad y que amplifiquen el alcance del espacio de las señales y prolonguen la duración del tiempo. Es decir, las teorías de la comunicación de masas van a analizar todos aquellos productos, aquellas formas de comunicación que se distribuyen en la sociedad a través de un conjunto de tecnologías que tienen justamente esa función de transmitir determinados significados y sentidos acerca de distintos aspectos de nuestra realidad cotidiana. Esto fue un resumen bien sintético del texto de Marta Rizzo y de algunas discusiones en torno a la comunicación, a qué cosa vamos a qué fenómenos, a qué conjunto de fenómenos vamos a estudiar a lo largo de nuestra asignatura. Para eso les pido que vayan al texto de Marta Rizzo, ¿no? Y de manera individual lo lean, ¿no? Pueden comentarlo, ¿sí? Pueden charlarlo entre ustedes a través del WhatsApp o enviándose mail, pero sería bueno que puedan recuperar de ese texto por qué, si es posible hablar de una ciencia de la comunicación, qué plantea Marta Rizzo en torno a la ciencia de la comunicación, cuál es el objeto o los objetos de las teorías de la comunicación y qué dificultades aparecen cuando se enfrentan los estudiosos a la comunicación para la definición del objeto. Si podemos recuperar el concepto de comunicación de masas, ya sea en el texto, pueden buscarlo en internet, en algún sitio, hay bastante escrito sobre eso, y cuál sería el objeto de estudio de una teoría de la comunicación de masas. Para esto, vuelvo a insistirle, está el texto de Marta Rizzo, en internet hay muchos textos si tienen ganas de investigar algo, y también les voy a dejar en el Edmodo un pequeño video realizado por estudiantes de México en el cual desarrollan, ¿no? Le preguntan a distintos docentes de su carrera cuáles son las dificultades de la comunicación como ciencia y el objeto de estudio. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Cualquier duda, cualquier inconveniente, me lo plantean a través del WhatsApp o del grupo de WhatsApp, o bien me mandan las consultas a través de la plataforma Edmodo. Bueno, será entonces hasta la semana que viene.